¿De dónde venimos? Durante siglos, la pregunta más importante de la historia de la ciencia no tenía ninguna respuesta científica. Entonces, cuando surgieron las primeras pruebas de antepasados humanos, se desató una auténtica revolución científica. Esta es la historia de la búsqueda de los orígenes de la raza humana. Siglo y medio de búsqueda obsesiva que iniciará y también pondrá fin a las carreras de los científicos más prestigiosos de este campo. A algunos afortunados, un descubrimiento casual les abrirá las puertas del mundo secreto de nuestros antepasados. Ahora, finalmente, gracias a pequeños restos del pasado, hemos podido recopilar la historia completa. A lo largo de 300.000 generaciones y a través de 3 millones de años, transcurre la historia de nuestra evolución. Del mono al hombre. La búsqueda de los orígenes de la humanidad empieza con el descubrimiento de restos primitivos y lo que estos revelaron. El primer capítulo de la historia empezaría aquí, 40.000 años en el futuro. En la entrada a esta cueva, con el descubrimiento de este hombre. Es el año 1856 y la cueva está situada en lo que ahora se conoce como el Valle de Neander, en Alemania. Los trabajadores están extrayendo piedra caliza. Es un ingrediente vital para la industria química de la zona, pero se encuentra bajo una capa de rocas y tierra. Los hombres cobran apenas unos centavos al día por remover esa capa superficial y todo lo que contiene se tira. Pero entonces la pala golpea algo que no suena a roca. Su forma es similar a la parte superior de un cráneo, así que piensan que podría tratarse de una víctima de un asesinato, por lo que dejan de trabajar y se lo muestran al capataz. ¿Habéis encontrado algo? ¿Qué es esto? Le parece interesante, pero ya ha visto este tipo de cosas antes y decide ponerlo junto con los otros fragmentos de huesos que ha encontrado para que sea destrozado con las rocas. Pero algo le hace cambiar de opinión. Conoce a un profesor de un colegio de la zona que podría estar interesado en echarle un vistazo, así que el cráneo consigue un indulto. Lo que nunca se hubiese podido imaginar es que hace más de 40.000 años que este cráneo no ve la luz del sol. Europa occidental, 400 siglos antes de Cristo. El propietario del cráneo es un ser viviente. Es un cazador, un líder tribal, un padre de familia y un miembro de la especie más importante del momento en el continente europeo. Es el hombre de Neandertal. 40.000 años después, Johan Fuhlrott, un profesor de colegio, tiene la oportunidad de ver el cráneo por primera vez. ¿Hola? Hola. Buenos días. Fuhlrott, geólogo amateur y antiguo estudiante de anatomía, tiene serias dudas de si habrá hecho el viaje en balde. Buenos días, señor. Hemos encontrado esto. Pero en el momento en el que ve el cráneo,
sabe instintivamente que se trata de algo extraordinario. Parece fosilizado, lo que significaría que tendría miles de años, y claramente no se trata del cráneo de un animal. Pero tampoco es el de un ser humano moderno normal. Este cráneo en concreto es el de un neandertal y es grande. Este individuo vivió hace unos 50.000 años y en esta época los neandertales desarrollaron un cerebro que era tan grande y en algunos casos incluso más grande que el cerebro humano moderno. Aquí vemos que es bastante alargado y achatado. Es como si cogiésemos la parte frontal de una cara humana y la estirásemos. También tenían una prominente nariz. De hecho, aquí se puede ver lo grande que era esta nariz. Así que si pudiésemos verlo en carne y hueso, veríamos que su aspecto es diferente al de los seres humanos modernos. Desde Europa hasta Oriente Medio se han encontrado más de 300 fósiles neandertales. Y todos nos cuentan la misma historia. Una estatura corta y mucha fuerza. Un físico perfectamente desarrollado para el mundo en el que vive. Y es un lugar duro donde vivir. Europa está en las primeras fases de la última edad de hielo. En solo unos siglos, toda esta tierra se cubrirá de 800 metros de hielo. En esa época el clima fluctuaba mucho y sabemos que consiguieron sobrevivir a algunas de las principales olas de frío, a los principales avances glaciales. La única manera de soportar las duras condiciones de vida es con una dieta rica en carne y proteína, y eso implica aprender a ser un buen cazador o morir de hambre. Gracias a los esqueletos encontrados, lo que sí sabemos es que los neandertales eran muy robustos, pero también tenían un cerebro enorme. Las herramientas que encontramos con el neandertal sugieren que desarrollaron una tecnología en piedra muy sofisticada. Las armas son sus herramientas de supervivencia y necesitan estar en buen estado. Si una lanza falla en un momento crucial, la caza se pierde. Según parece, los hombres neandertales mantenían a familias de hasta 12 miembros. Pero ya llevan 3 días de viaje y 16 kilómetros recorridos sin haber encontrado ninguna indicación de la presencia de animales. Entonces encuentran excrementos de animales. Las fosas nasales de los neandertales son únicas entre los homínidos, lo que significa un desarrollado sentido del olfato. Reconocen el olor del ciervo rojo. Restregarse los excrementos en la piel les ayudará a disfrazar su olor cuando se acerquen, en el caso de que consigan alcanzar al ciervo. En los últimos meses han tenido que ir aún más lejos para encontrar una presa. El número de ciervos rojos ha descendido muy rápido y no saben por qué. Lo que no saben es que tienen competencia y que esa competencia un día les llevará a su extinción. El científico victoriano Johan Fuhlrott tiene la prueba de la existencia de una desconocida especie primitiva. ¿Dónde lo han encontrado? Lo hemos encontrado ahí. ¿Qué más había? Un hueso de pierna. Enséñemelo, por favor. Es difícil adivinar de qué criatura se trata sin tener más pruebas. Este es el hueso. Y no tienen muchas. ¿Dónde está el resto? Lo hemos tirado. ¿Que lo habéis tirado? Si encontráis algo más, por favor, no lo tiréis. Guardadlo para mí. Sí, señor. Me llevo estas 2 cosas, ¿de acuerdo? Bien. Fuhlrott entrega los huesos a científicos más cualificados. Pero a pesar de que aparecen más restos en la misma cueva, no son capaces de identificarlos.
Hay opiniones muy variadas, desde que son los restos de un bárbaro que luchó en las legiones romanas hasta los de un cosaco ruso desaparecido, incluso los de una víctima con una desconocida deformidad congénita. Pero una nueva teoría empezará a predominar sobre las demás. Fuhlrott sugiere que el neandertal podría ser un primitivo antecesor del hombre moderno. A muchos victorianos, esta les parecía la noción más absurda de todas. Entonces, en 1859, tan solo 3 años después de que se encontraran los restos, de pronto, esta noción empieza a cobrar sentido. Charles Darwin publica su innovador trabajo El origen de las especies. En él, sugiere que todas las criaturas descienden de formas primitivas más simples por un proceso de evolución. Y si esto era cierto para todas las criaturas sobre la Tierra, entonces tendría necesariamente que incluirnos también a nosotros. En 1859 Darwin publicó El origen de las especies, y mucha gente piensa que este libro enseguida acaparó toda la atención, pero no fue así. A la gente no le importaba nada que tras un proceso evolutivo un pez se convirtiera en anfibio. La gran pregunta la pregunta que todo el mundo quería saber era ¿de dónde venimos? Y es en 1850 y 1860 cuando la ciencia da un paso adelante y dice voy a daros la respuesta, y vaya si nos la vieron. Si realmente los humanos habían evolucionado a partir de una forma más simple, para los científicos la conclusión era obvia e inquietante. Los humanos solo podrían haber descendido de los monos. Esto supuso un gran impacto en la mentalidad victoriana. Muchos creen que la teoría de la evolución les convierte en poco menos que animales. Darwin se mantuvo fuera de esta polémica. Sabía que se metería en problemas. Escribe a algunos amigos y les dice que no va a hablar de ello, que es un tema demasiado polémico y que es cosa de la generación joven de científicos de 1850 y 60 el analizar esto y enfocar su carrera científica a dar respuestas a esta pregunta. ¿De dónde vienen los humanos? Debido al descubrimiento de los restos neandertales, la evolución se convierte en el tema principal de esa época. Pero permanecerá poco tiempo siendo solo una teoría con muy pocas pruebas. De pronto, la atención de los científicos se empieza a centrar en la idea de un antecesor que nos uniría a los monos, un hombre mono, un eslabón perdido. Y acudirán hasta los confines de la Tierra para encontrarlo. A finales de 1800, la ciencia se obsesiona con la idea de un eslabón perdido entre monos y hombres, y el científico alemán Johann Fuhlrott está convencido de que el hombre de Neandertal es ese eslabón. Cuando surge por primera vez el hombre de Neandertal, todo parece muy prometedor. Parece que en él encontrarán la respuesta. Pero tras un análisis más exhaustivo, esta idea empieza a caer por su propio peso. Y lo que es más importante, la estructura de los principales fósiles se parece demasiado a la de los humanos. En el mejor de los casos, el Neandertal sería un hombre con algunas cualidades simiescas. Si retrocedemos en el tiempo, nuestro neandertal sería solo 3000 generaciones anterior a nosotros, hace unos 40.000 años. Por tanto, encontrar el verdadero eslabón perdido significaría retroceder aún más en el tiempo, hasta llegar a algo más simiesco. La cuestión era, ¿cuánto de mono y cuánto de hombre habría en él? Creo que la idea del eslabón perdido surgió de algo tan simple como la idea de la evolución, y no me sorprende que fuese simple, porque estas ideas estaban empezando a formarse y la gente tenía la idea de prototipos fijos. Estaban los humanos y estaban los monos, y una transición evolutiva entre los dos combinaría de alguna manera los rasgos de ambos tipos. No tenían claro que la evolución se sucediese en grandes periodos de tiempo y que en ese periodo pudieran producirse complejas mezclas de rasgos. Por tanto, la gente esencialmente estaba buscando algo que estuviese a medio camino entre un humano y un mono. Pero ¿dónde podrían encontrarse las pruebas?
En 1880 creían que podrían encontrarlas en los lugares donde cohabitaron simios y hombres primitivos. Así que la búsqueda abandona Europa y pone rumbo al sureste asiático, a la colonia holandesa de Sumatra, isla en la que habitaron hombres y monos. Octubre de 1889. Está empezando la temporada de monzones y nadie se atreve a pasar por la densa selva, a no ser que se vea obligado a hacerlo. Hace 2 años, Eugene Dubois tenía por delante una prometedora carrera de medicina en Ámsterdam, pero su obsesión por los orígenes humanos le llevó a iniciar la búsqueda del eslabón perdido. Ahora, tras haber abandonado su carrera y su civilizado hogar en Europa, su gran sueño se ha convertido en una pesadilla. Invirtió todo lo que tenía para ir en busca de este eslabón perdido. Dubois era la persona menos indicada para ir en su busca porque no tenía nada de experiencia, no sabía cómo enseñar a su equipo, no sabía cómo cuidar de ellos. Están en plena selva, está lloviendo, todo es un auténtico caos. Ha encontrado cuevas donde espera que estén los restos fósiles que está buscando. Pero no es así. Ahora su ingeniero ha abandonado las excavaciones y la mayoría de los reclusos que trabajan para él han huido o están enfermos. Para empeorar aún más las cosas, Dubois tiene malaria. Esa misma enfermedad mortal ha acabado con la vida de su primer ingeniero y él está a punto de perder la paciencia con el segundo. ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando. Te pago para que encuentres cosas. Dime, ¿qué es lo que has encontrado? Suficiente. Está ahí. Este ingeniero acaba de perder a su compañero de trabajo y hace un mes que no le pagan. Pero esto a Dubois le trae sin cuidado. El pobre Eugene está desesperado por encontrar algo, por hacerse famoso, y no está consiguiendo absolutamente nada. Tras meses en la selva y después de todo el tiempo y dinero invertido, Dubois ha encontrado solo unos cuantos fósiles de animales. ¿Es esto? ¿Esto es todo? Sí, señor. Pues no es suficiente. Dubois lo pasó muy mal, y si no llega a ser tan lanzado, tan decidido y no llega a estar tan obsesionado, estoy seguro de que se hubiese rendido y se hubiese vuelto a casa. Ahí no hay nada, ya hemos buscado. Pues buscad otra vez. Hágalo usted. ¿Qué has dicho? Hay muchos hombres que darían su brazo derecho por un trabajo como este. Pues entonces encuéntrelos. ¿Qué? Ya me ha oído. Encuéntrelos. Dubois se da cuenta de que ha fracasado en su intento por encontrar el eslabón perdido y despide a su ingeniero. Abandona Sumatra y se va a otro sitio. Y el único sitio que se le ocurre para seguir buscando son las Indias Orientales. Han pasado 2 años y Dubois ha retomado su búsqueda, esta vez en la isla de Java. Al fin su suerte está empezando a cambiar. Está totalmente recuperado de la malaria y por fin tiene algo que analizar. Unos dientes fosilizados que según él son muy primitivos y parecen ligeramente simiescos. Ahora Dubois tiene un nuevo yacimiento y un equipo más grande supervisado por el ejército holandés. De vez en cuando le traen el material que creen que puede resultarle interesante, pero Dubois nunca olvidará este día de octubre de 1891.
La entrega de hoy contiene un cráneo fosilizado. Al igual que el del neandertal de hace 40 años, se trata solo de la parte superior del cráneo. Pero como en el caso del neandertal, su descubridor hace todo tipo de teorías en torno a él. En los bosques de alrededor habitan gran variedad de simios. Pero él sabe que esto no pertenece a ningún mono conocido. El cráneo es demasiado fino, la cavidad cerebral es claramente grande, pero es obvio que no se trata de un cráneo humano. Entonces, ¿podría ser el de un antecesor humano con orígenes simiescos? Lo único con lo que se le ocurre compararlo es con el neandertal. Los restos del primer neandertal encontrado eran de hace 40.000 años. Dubois no sabe que su descubrimiento es 20 veces más primitivo. Tiene entre 500.000 y 1 millón de años menos. Es más primitivo que el neandertal. ¿Pero está cerca de ser el eslabón perdido? Según Dubois, la cuestión es el tamaño del cerebro. Tiene un modelo matemático para determinar de manera precisa el eslabón perdido. Su cavidad cerebral debería ser concretamente la mitad que la de un ser humano y el doble de la de un chimpancé. Pero al calcular la cavidad cerebral de este cráneo, se da cuenta de que tiene el tamaño equivocado. Es demasiado grande para estar entre el mono y el hombre, por tanto es demasiado grande para ser la criatura simiesca que él había imaginado. En el yacimiento se encuentran más pruebas que simplemente confunden más aún a Dubois. Un hueso de pierna totalmente fosilizado. Su forma sugiere que su propietario caminaba erguido sobre dos piernas, como un hombre. Como Dubois no puede cambiar las pruebas, decide cambiar su modelo. Decide que el eslabón perdido tendría que tener un cerebro casi tan grande como el nuestro. Y está tan convencido de sus deficientes pruebas que escribe al gobierno colonial holandés anunciando que ha encontrado el eslabón perdido. Lo denomina Pithecanthropus erectus, o hombre mono erguido. Si tan solo hubiese podido verle. Una de las especies homínidas más importantes sobre la Tierra. Esto es África hace 800.000 años, a 16.000 kilómetros de donde Dubois encontró su hombre mono erguido. Pero esta es la misma especie, hoy llamada Homo erectus, hombre erecto. Colonizaron África, Asia y más allá, gracias a una combinación única de cualidades físicas y mentales. Tenían una altura aproximada de 1,80 m, una anatomía similar a la nuestra, y el cerebro unos 2/3 del tamaño del nuestro. El Homo erectus está en el límite de convertirse en ser humano. Y una de las razones principales es la dieta. Porque por primera vez en nuestra evolución tenemos acceso a la proteína concentrada de la carne. Pero no existe ninguna prueba de que realmente el Homo erectus fuera cazador.
Es muy probable que este antílope fuese rescatado de ser devorado por un leopardo y que utilizaran las lanzas para espantar al depredador. Nuestros cuerpos también han sufrido cambios radicales. Por primera vez en nuestra evolución, está desapareciendo el pelo del cuerpo, en parte porque la piel del Homo erectus ha desarrollado complejas glándulas sudoríparas. Esto también acaba con la necesidad de jadear en el calor, permitiendo que se desarrolle la voz y preparando el camino para el diálogo humano. Pero realmente es en sus herramientas de piedra donde apreciamos lo avanzado que era el Homo erectus. Encontramos una cosa llamada hacha de mano, que se ha denominado como la navaja suiza del Paleolítico. Es una herramienta multifunción. Tiene una forma muy consistente. Está trabajada por los dos lados con gran habilidad. El Homo erectus desarrolló esta herramienta hace 1,5 millones de años, así que fue un gran avance tecnológico. Ellos forman parte de un grupo más grande de las primeras tribus. Permanecen siempre juntos como una familia unida. Y hay pruebas que demuestran que cuidaban los unos de los otros cuando enfermaban o sufrían heridas. El hueso de la pierna que encontró Dubois en Java tenía una extraña cicatriz que demuestra claros signos de daño y recuperación. Es increíble. Parece ser que se rompió en un punto determinado y se curó. Así que el que se rompió esta pierna no solo fue herido de gravedad, sino que se recuperó de la herida. Y eso es muy importante, porque si te rompes la pierna en plena selva te puedes morir. No tendría ninguna posibilidad de sobrevivir a no ser que tuviese una familia, viviese en un pueblo y formase parte de una sociedad. Hay un sistema familiar alrededor de este individuo. Dentro de la familia están a salvo, pero la familia en sí nunca está fuera de peligro. Los leopardos utilizan las mismas cavernas para cobijarse. Cuando llega la noche son mucho más vulnerables, con lanzas o sin ellas. En esta cálida tarde se está formando una tormenta que podría atraer a algún inoportuno depredador en busca de cobijo. Pero esta tormenta traerá algo más. Un arma nueva que alterará el equilibrio de poderes entre nuestros antecesores y sus competidores. Una de las cosas más importantes del misterio de la evolución humana. Un regalo de la naturaleza. Todo animal que se ha encontrado con el fuego ha huido de él. Hasta ahora. El Homo erectus está en la encrucijada de su evolución. Si consigue hacer lo inimaginable y superar su miedo instintivo, tendrá un nuevo poder. Simplemente necesita el valor para acercarse a las llamas. Cuando los humanos consiguieron dominar el fuego, obviamente fue un gran avance. Debió de ser muy importante para ellos el hecho de conseguir enfrentarse al fuego y aprender a controlarlo en vez de huir de él, que es lo que les pedía el instinto. Cuando consiguieron eso, cuando consiguieron capturar el fuego e incluso poder hacerlo a su antojo, fue un auténtico avance. El impacto del fuego en la evolución humana fue enorme. El fuego proporcionará al Homo erectus calor, luz y protección en sus viajes, ayudándole a emigrar por todo el mundo, desde África a Asia y más allá.
De esta forma, Eugene Dubois encontró los restos fosilizados en Java. Pero esta especie casi humana es muy diferente a la concepción que Dubois tenía del hombre mono erguido. En su cabeza había diseñado la mezcla perfecta de los rasgos simiescos y humanos que tendría el eslabón perdido. ¿Puedo echar un vistazo? Ahora lo único que tiene que hacer es convencer al resto del mundo. Yo lo veo un poco raro. Y no va a ser fácil. Creo que él pensaba que el mundo estaba preparado para esto y que cuando lo anunciara, la ciencia se pondría a sus pies por haber hecho el gran descubrimiento que todo el mundo estaba esperando. Y por supuesto no salió bien, porque cuando Dubois intentó publicar el material y se lo mostró a la gente, pensaron que era demasiado simiesco para ser el eslabón perdido. Dubois está totalmente convencido de que sus restos fosilizados representan el eslabón perdido, pero el mundo científico no está de acuerdo y rechaza su teoría. Como nunca había estado presente en las excavaciones, ni siquiera podía demostrar que los restos pertenecían a la misma criatura. La mayoría de los expertos decían que la pierna era humana, pero que el cráneo parecía pertenecer a una especie desconocida de simio. Abandona las Indias Orientales holandesas y vuelve a casa, pero nadie presta la más mínima atención a su trabajo. Nadie presta atención a sus restos fosilizados, y esto debió de ser muy duro para él. Básicamente, acabó juntando todos sus fósiles y diciendo: vale, si no queréis prestarme atención, no podréis acceder a mi material. Este debió de ser uno de los enfados más increíbles de la historia científica. El mundo científico al final reconocerá el verdadero valor del descubrimiento de Dubois, pero no lo hará hasta varias décadas después. Mientras tanto, la búsqueda del eslabón perdido continúa. Y a principios del siglo XX, la atención se desvía de Asia a Europa, porque en Gran Bretaña, un descubrimiento asombrará al mundo entero. Protagonizará uno de los escándalos más grandes en la historia de la ciencia. Arthur, look. Surge un nuevo aspirante que encaja perfectamente dentro de la idea del eslabón perdido. De hecho, era demasiado perfecto. Pero claro, las falsificaciones suelen serlo. Londres, diciembre de 1912. Un nuevo aspirante fósil al título de eslabón perdido está a punto de ser presentado a la comunidad científica. Esta vez, los expertos están mucho más receptivos, porque este es el hombre mono perfecto. Y es británico. Había una gran rivalidad entre Gran Bretaña y Alemania que duró hasta la Primera Guerra Mundial. El hecho de que Gran Bretaña no tuviese nada comparable al descubrimiento del hombre de Neandertal, creo que fue un factor decisivo en el éxito del hombre de Piltdown. Este descubrimiento demostraba que podíamos estar a la altura de los alemanes en todos los aspectos. Los eminentes invitados de la Real Sociedad Geológica están expectantes. Charles Dawson está a punto de convertirse en el descubridor de fósiles más famoso del Imperio Británico. Caballeros, les presento al hombre de Piltdown. El cráneo reconstruido muestra exactamente los rasgos que todos esperaban encontrar en un eslabón perdido. En esa época lo que creían era que la esencia de la humanidad lo constituía el gran tamaño del cerebro, y su concepto del eslabón perdido incluía un cerebro grande mezclado con algunos rasgos simiescos, y esto, por supuesto, era lo que tenía el hombre de Piltdown.
Entonces, ¿es el hombre de Piltdown tan solo otro antecesor más de tipo neandertal? Yo creo que no. ¿Por qué? Por la mandíbula. Piltdown era lo que muchos expertos británicos estaban esperando. Una criatura con un cerebro grande parecido al del hombre moderno, aunque bastante ancho y primitivo, y una mandíbula y unos dientes claramente mucho más simiescos. Y esta rara combinación demostraba lo que algunos expertos británicos habían predicho, que en la época primitiva de la evolución humana el cerebro se había agrandado, pero que los dientes y la mandíbula se habían quedado atrás. Y el hombre de Piltdown parecía demostrar esto, y lo que es más, era británico. 3 años antes, unos trabajadores estaban excavando en una carretera y encontraron algo por casualidad. Creyeron que se trataba de un coco y sin darse cuenta lo rompieron. Era el cráneo del hombre de Piltdown. Charles Dawson era un buscador de fósiles amateur con una enorme ambición por descubrir algo realmente innovador. Y solía pasar por ese lugar con la esperanza de encontrar algo importante. ¿Habéis encontrado algo hoy? Su perseverancia se ve recompensada. Hemos encontrado esto. Al examinar el primer fragmento, enseguida se da cuenta de que se trata de un fragmento de un cráneo. ¿Dónde está el resto? Y podría haber más. Por aquí, en alguna parte. ¿Cree que podría encontrarlo? Lo intentaré. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Dawson sabe que al fin está sobre la pista de algo. Pero para conseguir darle la máxima publicidad a este descubrimiento, sabe que tendrá que contar con la ayuda de un experto. Un año después, consigue persuadir a Sir Arthur Smith Woodward, del Museo Británico, para que se una a él en la búsqueda de más pruebas. Los fragmentos de cráneo parecen ligeramente humanos, pero esperan encontrar pruebas que demuestren un origen más primitivo. Pruebas de algo más simiesco. ¿Qué tenemos aquí? Y sorprendentemente, en muy poco tiempo las encuentran. Definitivamente, esto no es una piedra. Arthur, mira, mira. Dientes. ¿Qué? Los dientes. Dios mío. Ahora las pruebas parecen concluyentes. Tiene que ser. Y con la ayuda de Smith Woodward, Dawson cree que podrá defender su teoría más radical. Creo que lo que yo he denominado como Eanthropus dawsoni, el hombre de Down, es nada más y nada menos que el eslabón perdido que hemos estado buscando durante tanto tiempo. Gracias. Para la comunidad científica británica, aquí estaba lo que habían estado esperando durante tanto tiempo. Un hombre mono británico con un gran cerebro. Eran los restos perfectos de un eslabón perdido. Algunos parecen humanos, otros parecen simiescos. Simplemente encajan perfectamente en el concepto de hombre mono. En la búsqueda de un antecesor, esto es exactamente lo que querían encontrar. Era demasiado bueno para ser verdad, pero como todo el mundo estaba buscando algo, como todo el mundo quería encontrar a ese británico primitivo, nadie lo analizó con detenimiento. Caballeros, por favor, vengan aquí. Según parece, el eslabón perdido ha sido encontrado. Mientras Dawson saborea su momento de gloria, los asistentes ignoran por completo que han sido víctimas del mayor fraude de la historia de la ciencia. Pasarán décadas hasta que se descubra la verdad. Mientras los expertos en Inglaterra se contentan con falsificaciones, un auténtico tesoro científico espera a ser descubierto. Pero está en una parte del mundo en la que en esa época nadie se molesta en buscar: Sudáfrica. Charles Darwin creía que África podría ser la cuna de la humanidad, porque allí es donde habitaron los grandes simios. Si nuestros parientes simiescos más cercanos aún estaban allí, entonces el ancestral eslabón entre nosotros y ellos podría también estar allí. Si eso fuera cierto, las pruebas verían la luz antes o después. Simplemente era necesario que cuando surgiesen, alguien las reconociese.
Raymond Dart, un físico australiano de 31 años, acaba de llegar a Sudáfrica para iniciar su carrera como profesor. Hoy se casa un amigo suyo y él es el padrino. No te muevas. Él y Dora, su mujer, tienen media hora para terminar de arreglarse. Maldición. Está ahí. Ahora quédate ahí. Tendré que volver a ponerla. Pero Dart tiene la cabeza en otro sitio. Durante los últimos meses ha estado recopilando fósiles que le han mandado estudiantes y compañeros. Hace un mes recibió la noticia de que habían encontrado un fósil increíble en una cantera de piedra caliza. Y acaba de llegarle por tren. Gracias, caballeros. Déjenlo ahí dentro. Gracias. Faltan unos minutos para que comience la boda, pero él no puede esperar. La promesa de un increíble descubrimiento es demasiado para él. ¿Dónde vas? Será solo un momento. Me daré prisa, solo quiero asegurarme de que es lo que creo que es. No te puedes poner ahora a hurgar en cajas llenas de escombros, Raymond, ¿de verdad que no? No tardaré mucho. Raymond, por favor, déjalo hasta mañana. Me daré prisa. Lo primero que encuentra es un material que ha visto muchas otras veces. Pero entonces ve algo con lo que nunca habría soñado. Un cerebro. Concretamente el espacio que fue ocupado por el cerebro, ahora lleno de arena fosilizada. Enseguida supe que lo que tenía entre mis manos no era un cerebro de mono ordinario. Aquí estaba la réplica de un cerebro 3 veces mayor que el de cualquier babuino y considerablemente más grande que el de un chimpancé adulto. Aún así, no era lo bastante grande como para ser el de un hombre primitivo. Entonces, ¿de quién era el cerebro? Dart mira a ver si encuentra más cosas de la misma criatura. Y encuentra un trozo de piedra con la forma de la mandíbula superior. Detrás de ella hay un espacio hueco. Y cuando junta el cerebro con el hueco, ve que encajan perfectamente. Se da cuenta de que tiene el cerebro y el cráneo de un hombre mono desconocido. Pero la cara está enterrada en la sólida piedra. Raymond, Christopher está aquí. Sí, lo siento. Esto ya resulta ridículo. Aún sin poder revelar su identidad, Dart sabe que solo unos centímetros de piedra le separan de un trascendental descubrimiento. Momento crucial, la caza se pierde. Según parece, los hombres neandertales mantenían a familias de hasta 12 miembros. Pero ya llevan 3 días de viaje y 16 kilómetros recorridos sin haber encontrado ninguna indicación de la presencia de animales. Entonces encuentran excrementos de animales. Las fosas nasales de los neandertales son únicas entre los homínidos, lo que significa un desarrollado sentido del olfato. Reconocen el olor del ciervo rojo. Restregarse los excrementos en la piel les ayudará a disfrazar su olor cuando se acerquen, en el caso de que consigan alcanzar al ciervo. En los últimos meses han tenido que ir aún más lejos para encontrar una presa. El número de ciervos rojos ha descendido muy rápido y no saben por qué. Lo que no saben es que tienen competencia y que esa competencia un día les llevará a su extinción.
El científico victoriano Johann Fuhlrott tiene la prueba de la existencia de una desconocida especie primitiva. ¿Dónde lo han encontrado? Lo hemos encontrado ahí. ¿Qué más había? Un hueso de pierna. Enséñemelo, por favor. Es difícil adivinar de qué criatura se trata sin tener más pruebas. Este es el hueso. Y no tienen muchas. ¿Dónde está el resto? Lo hemos tirado. ¿Que lo habéis tirado? Si encontráis algo más, por favor, no lo tiréis. Guardadlo para mí. Sí, señor. Me llevo estas dos cosas, ¿de acuerdo? Bien. Fuhlrott entrega los huesos a científicos más cualificados. Pero a pesar de que aparecen más restos en la misma cueva, no son capaces de identificarlos. Hay opiniones muy variadas, desde que son los restos de un bárbaro que luchó en las legiones romanas hasta los de un cosaco ruso desaparecido, incluso los de una víctima con una desconocida deformidad congénita. Pero una nueva teoría empezará a predominar sobre las demás. Fuhlrott sugiere que el neandertal podría ser un primitivo antecesor del hombre moderno. A muchos victorianos, esta les parecía la noción más absurda de todas. Entonces, en 1859, tan solo 3 años después de que se encontraran los restos, de pronto, esta noción empieza a cobrar sentido. Charles Darwin publica su innovador trabajo El origen de las especies. En él, sugiere que todas las criaturas descienden de formas primitivas más simples por un proceso de evolución. Y si esto era cierto para todas las criaturas sobre la Tierra, entonces tendría necesariamente que incluirnos también a nosotros. En 1859 Darwin publicó El origen de las especies, y mucha gente piensa que este libro enseguida acaparó toda la atención, pero no fue así. A la gente no le importaba nada que tras un proceso evolutivo un pez se convirtiera en anfibio. La gran pregunta la pregunta que todo el mundo quería saber era ¿de dónde venimos? Y es en 1850 y 1860 cuando la ciencia da un paso adelante y dice voy a daros la respuesta, y vaya si nos la vieron. Si realmente los humanos habían evolucionado a partir de una forma más simple, para los científicos la conclusión era obvia e inquietante. Los humanos solo podrían haber descendido de los monos. Esto supuso un gran impacto en la mentalidad victoriana. Muchos creen que la teoría de la evolución les convierte en poco menos que animales. Darwin se mantuvo fuera de esta polémica. Sabía que se metería en problemas. Escribe a algunos amigos y les dice que no va a hablar de ello, que es un tema demasiado polémico y que es cosa de la generación joven de científicos de 1850 y 60 el analizar esto y enfocar su carrera científica a dar respuestas a esta pregunta. ¿De dónde vienen los humanos? Debido al descubrimiento de los restos neandertales, la evolución se convierte en el tema principal de esa época. Pero permanecerá poco tiempo siendo solo una teoría con muy pocas pruebas. De pronto, la atención de los científicos se empieza a centrar en la idea de un antecesor que nos uniría a los monos, un hombre mono, un eslabón perdido. Y acudirán hasta los confines de la Tierra para encontrarlo. A finales de 1800, la ciencia se obsesiona con la idea de un eslabón perdido entre monos y hombres, y el científico alemán Johann Fuhlrott está convencido de que el hombre de Neandertal es ese eslabón. Cuando surge por primera vez el hombre de Neandertal, todo parece muy prometedor. Parece que en él encontrarán la respuesta. Pero tras un análisis más exhaustivo, esta idea empieza a caer por su propio peso. Y lo que es más importante, la estructura de los principales fósiles se parece demasiado a la de los humanos. En el mejor de los casos, el Neandertal sería un hombre con algunas cualidades simiescas. Si retrocedemos en el tiempo, nuestro neandertal sería solo 3000 generaciones anterior a nosotros, hace unos 40.000 años.
Por tanto, encontrar el verdadero eslabón perdido significaría retroceder aún más en el tiempo, hasta llegar a algo más simiesco. La cuestión era, ¿cuánto de mono y cuánto de hombre habría en él? Creo que la idea del eslabón perdido surgió de algo tan simple como la idea de la evolución, y no me sorprende que fuese simple, porque estas ideas estaban empezando a formarse y la gente tenía la idea de prototipos fijos. Estaban los humanos y estaban los monos, y una transición evolutiva entre los dos combinaría de alguna manera los rasgos de ambos tipos. No tenían claro que la evolución se sucediese en grandes periodos de tiempo y que en ese periodo pudieran producirse complejas mezclas de rasgos. Por tanto, la gente esencialmente estaba buscando algo que estuviese a medio camino entre un humano y un mono. Pero, ¿dónde podrían encontrarse las pruebas? En 1880 creían que podrían encontrarlas en los lugares donde cohabitaron simios y hombres primitivos. Así que la búsqueda abandona Europa y pone rumbo al sureste asiático, a la colonia holandesa de Sumatra, isla en la que habitaron hombres y monos. Octubre de 1889. Está empezando la temporada de monzones y nadie se atreve a pasar por la densa selva, a no ser que se vea obligado a hacerlo. Hace 2 años, Eugene Dubois tenía por delante una prometedora carrera de medicina en Ámsterdam, pero su obsesión por los orígenes humanos le llevó a iniciar la búsqueda del eslabón perdido. Ahora, tras haber abandonado su carrera y su civilizado hogar en Europa, su gran sueño se ha convertido en una pesadilla. Invirtió todo lo que tenía para ir en busca de este eslabón perdido. Dubois era la persona menos indicada para ir en su busca porque no tenía nada de experiencia, no sabía cómo enseñar a su equipo, no sabía cómo cuidar de ellos. Están en plena selva, está lloviendo, todo es un auténtico caos. Ha encontrado cuevas donde espera que estén los restos fósiles que está buscando. Pero no es así. Ahora su ingeniero ha abandonado las excavaciones y la mayoría de los reclusos que trabajan para él han huido o están enfermos. Para empeorar aún más las cosas, Dubois tiene malaria. Esa misma enfermedad mortal ha acabado con la vida de su primer ingeniero y él está a punto de perder la paciencia con el segundo. ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando. Te pago para que encuentres cosas. Dime, ¿qué es lo que has encontrado? Suficiente. Está ahí. Este ingeniero acaba de perder a su compañero de trabajo y hace un mes que no le pagan. Pero esto a Dubois le trae sin cuidado. El pobre Eugene está desesperado por encontrar algo, por hacerse famoso, y no está consiguiendo absolutamente nada. Tras meses en la selva y después de todo el tiempo y dinero invertido, Dubois ha encontrado solo unos cuantos fósiles de animales. ¿Es esto? ¿Esto es todo? Sí, señor. Pues no es suficiente. Dubois lo pasó muy mal, y si no llega a ser tan lanzado, tan decidido y no llega a estar tan obsesionado, estoy seguro de que se hubiese rendido y se hubiese vuelto a casa. Ahí no hay nada, ya hemos buscado. Pues buscad otra vez. Hágalo usted. ¿Qué has dicho? Hay muchos hombres que darían su brazo derecho por un trabajo como este. Pues entonces encuéntrelos. ¿Qué? Ya me ha oído. Encuéntrelos. Dubois se da cuenta de que ha fracasado en su intento por encontrar el eslabón perdido y despide a su ingeniero. Abandona Sumatra y se va a otro sitio. Y el único sitio que se le ocurre para seguir buscando son las Indias Orientales.
Han pasado 2 años y Dubois ha retomado su búsqueda, esta vez en la isla de Java. Al fin su suerte está empezando a cambiar. Está totalmente recuperado de la malaria y por fin tiene algo que analizar. Unos dientes fosilizados que según él son muy primitivos y parecen ligeramente simiescos. Ahora Dubois tiene un nuevo yacimiento y un equipo más grande supervisado por el ejército holandés. De vez en cuando le traen el material que creen que puede resultarle interesante, pero Dubois nunca olvidará este día de octubre de 1891. La entrega de hoy contiene un cráneo fosilizado. Al igual que el del neandertal de hace 40 años, se trata solo de la parte superior del cráneo. Pero como en el caso del neandertal, su descubridor hace todo tipo de teorías en torno a él. En los bosques de alrededor habitan gran variedad de simios. Pero él sabe que esto no pertenece a ningún mono conocido. El cráneo es demasiado fino, la cavidad cerebral es claramente grande, pero es obvio que no se trata de un cráneo humano. Entonces, ¿podría ser el de un antecesor humano con orígenes simiescos? Lo único con lo que se le ocurre compararlo es con el neandertal. Los restos del primer neandertal encontrado eran de hace 40.000 años. Dubois no sabe que su descubrimiento es 20 veces más primitivo. Tiene entre 500.000 y 1 millón de años menos. Es más primitivo que el neandertal. ¿Pero está cerca de ser el eslabón perdido? Según Dubois, la cuestión es el tamaño del cerebro. Tiene un modelo matemático para determinar de manera precisa el eslabón perdido. Su cavidad cerebral debería ser concretamente la mitad que la de un ser humano y el doble de la de un chimpancé. Pero al calcular la cavidad cerebral de este cráneo, se da cuenta de que tiene el tamaño equivocado. Es demasiado grande para estar entre el mono y el hombre, por tanto es demasiado grande para ser la criatura simiesca que él había imaginado. En el yacimiento se encuentran más pruebas que simplemente confunden más aún a Dubois. Un hueso de pierna totalmente fosilizado. Su forma sugiere que su propietario caminaba erguido sobre 2 piernas, como un hombre. Como Dubois no puede cambiar las pruebas, decide cambiar su modelo. Decide que el eslabón perdido tendría que tener un cerebro casi tan grande como el nuestro. Y está tan convencido de sus deficientes pruebas que escribe al gobierno colonial holandés anunciando que ha encontrado el eslabón perdido. Lo denomina Pithecanthropus erectus, o hombre mono erguido. Si tan solo hubiese podido verle. Una de las especies homínidas más importantes sobre la Tierra. Esto es África hace 800.000 años, a 16.000 kilómetros de donde Dubois encontró su hombre mono erguido. Pero esta es la misma especie, hoy llamada Homo erectus, hombre erecto.
Colonizaron África, Asia y más allá, gracias a una combinación única de cualidades físicas y mentales. Tenían una altura aproximada de 1,80 m, una anatomía similar a la nuestra, y el cerebro unos 2/3 del tamaño del nuestro. El Homo erectus está en el límite de convertirse en ser humano. Y una de las razones principales es la dieta. Porque por primera vez en nuestra evolución tenemos acceso a la proteína concentrada de la carne. Pero no existe ninguna prueba de que realmente el Homo erectus fuera cazador. Es muy probable que este antílope fuese rescatado de ser devorado por un leopardo y que utilizaran las lanzas para espantar al depredador. Nuestros cuerpos también han sufrido cambios radicales. Por primera vez en nuestra evolución, está desapareciendo el pelo del cuerpo, en parte porque la piel del Homo erectus ha desarrollado complejas glándulas sudoríparas. Esto también acaba con la necesidad de jadear en el calor, permitiendo que se desarrolle la voz y preparando el camino para el diálogo humano. Pero realmente es en sus herramientas de piedra donde apreciamos lo avanzado que era el Homo erectus. Encontramos una cosa llamada hacha de mano, que se ha denominado como la navaja suiza del Paleolítico. Es una herramienta multifunción. Tiene una forma muy consistente. Está trabajada por los dos lados con gran habilidad. El Homo erectus desarrolló esta herramienta hace 1,5 millones de años, así que fue un gran avance tecnológico. Ellos forman parte de un grupo más grande de las primeras tribus. Permanecen siempre juntos como una familia unida. Y hay pruebas que demuestran que cuidaban los unos de los otros cuando enfermaban o sufrían heridas. El hueso de la pierna que encontró Dubois en Java tenía una extraña cicatriz que demuestra claros signos de daño y recuperación. Es increíble. Parece ser que se rompió en un punto determinado y se curó. Así que el que se rompió esta pierna no solo fue herido de gravedad, sino que se recuperó de la herida. Y eso es muy importante, porque si te rompes la pierna en plena selva te puedes morir. No tendría ninguna posibilidad de sobrevivir a no ser que tuviese una familia, viviese en un pueblo y formase parte de una sociedad. Hay un sistema familiar alrededor de este individuo. Dentro de la familia están a salvo, pero la familia en sí nunca está fuera de peligro. Los leopardos utilizan las mismas cavernas para cobijarse. Cuando llega la noche son mucho más vulnerables, con lanzas o sin ellas. En esta cálida tarde se está formando una tormenta que podría atraer a algún inoportuno depredador en busca de cobijo. Pero esta tormenta traerá algo más. Un arma nueva que alterará el equilibrio de poderes entre nuestros antecesores y sus competidores. Una de las cosas más importantes del misterio de la evolución humana. Un regalo de la naturaleza. Todo animal que se ha encontrado con el fuego ha huido de él. Hasta ahora. El Homo erectus está en la encrucijada de su evolución. Si consigue hacer lo inimaginable y superar su miedo instintivo, tendrá un nuevo poder. Simplemente necesita el valor para acercarse a las llamas.
Cuando los humanos consiguieron dominar el fuego, obviamente fue un gran avance. Debió de ser muy importante para ellos el hecho de conseguir enfrentarse al fuego y aprender a controlarlo en vez de huir de él, que es lo que les pedía el instinto. Cuando consiguieron eso, cuando consiguieron capturar el fuego e incluso poder hacerlo a su antojo, fue un auténtico avance. El impacto del fuego en la evolución humana fue enorme. El fuego proporcionará al Homo erectus calor, luz y protección en sus viajes, ayudándole a emigrar por todo el mundo, desde África a Asia y más allá. De esta forma, Eugene Dubois encontró los restos fosilizados en Java. Pero esta especie casi humana es muy diferente a la concepción que Dubois tenía del hombre mono erguido. En su cabeza había diseñado la mezcla perfecta de los rasgos simiescos y humanos que tendría el eslabón perdido. ¿Puedo echar un vistazo? Ahora lo único que tiene que hacer es convencer al resto del mundo. Yo lo veo un poco raro. Y no va a ser fácil. Creo que él pensaba que el mundo estaba preparado para esto y que cuando lo anunciara, la ciencia se pondría a sus pies por haber hecho el gran descubrimiento que todo el mundo estaba esperando. Y por supuesto no salió bien, porque cuando Dubois intentó publicar el material y se lo mostró a la gente, ¿de dónde venimos? Durante siglos, la pregunta más importante de la historia de la ciencia no tenía ninguna respuesta científica. Entonces, cuando surgieron las primeras pruebas de antepasados humanos, se desató una auténtica revolución científica. Esta es la historia de la búsqueda de los orígenes de la raza humana. Siglo y medio de búsqueda obsesiva que iniciará y también pondrá fin a las carreras de los científicos más prestigiosos de este campo. A algunos afortunados, un descubrimiento casual les abrirá las puertas del mundo secreto de nuestros antepasados. Ahora, finalmente, gracias a pequeños restos del pasado, hemos podido recopilar la historia completa. A lo largo de 300.000 generaciones y a través de 3 millones de años, transcurre la historia de nuestra evolución. Del mono al hombre. La búsqueda de los orígenes de la humanidad empieza con el descubrimiento de restos primitivos y lo que estos revelaron. El primer capítulo de la historia empezaría aquí, 40.000 años en el futuro. En la entrada a esta cueva, con el descubrimiento de este hombre. Es el año 1856 y la cueva está situada en lo que ahora se conoce como el Valle de Neander, en Alemania. Los trabajadores están extrayendo piedra caliza. Es un ingrediente vital para la industria química de la zona, pero se encuentra bajo una capa de rocas y tierra. Los hombres cobran apenas unos centavos al día por remover esa capa superficial y todo lo que contiene se tira. Pero entonces la pala golpea algo que no suena a roca. Su forma es similar a la parte superior de un cráneo,
así que piensan que podría tratarse de una víctima de un asesinato, por lo que dejan de trabajar y se lo muestran al capataz. ¿Habéis encontrado algo? ¿Qué es esto? Le parece interesante, pero ya ha visto este tipo de cosas antes y decide ponerlo junto con los otros fragmentos de huesos que ha encontrado para que sea destrozado con las rocas. Pero algo le hace cambiar de opinión. Conoce a un profesor de un colegio de la zona que podría estar interesado en echarle un vistazo, así que el cráneo consigue un indulto. Lo que nunca se hubiese podido imaginar es que hace más de 40.000 años que este cráneo no ve la luz del sol. Europa occidental, 400 siglos antes de Cristo. El propietario del cráneo es un ser viviente. Es un cazador, un líder tribal, un padre de familia y un miembro de la especie más importante del momento en el continente europeo. Es el hombre de Neandertal. 40.000 años después, Johan Fuhlrott, un profesor de colegio, tiene la oportunidad de ver el cráneo por primera vez. ¿Hola? Hola. Buenos días. Fuhlrott, geólogo amateur y antiguo estudiante de anatomía, tiene serias dudas de si habrá hecho el viaje en balde. Buenos días, señor. Hemos encontrado esto. Pero en el momento en el que ve el cráneo, sabe instintivamente que se trata de algo extraordinario. Parece fosilizado, lo que significaría que tendría miles de años, y claramente no se trata del cráneo de un animal. Pero tampoco es el de un ser humano moderno normal. Este cráneo en concreto es el de un neandertal y es grande. Este individuo vivió hace unos 50.000 años y en esta época los neandertales desarrollaron un cerebro que era tan grande y en algunos casos incluso más grande que el cerebro humano moderno. Aquí vemos que es bastante alargado y achatado. Es como si cogiésemos la parte frontal de una cara humana y la estirásemos. También tenían una prominente nariz. De hecho, aquí se puede ver lo grande que era esta nariz. Así que si pudiésemos verlo en carne y hueso, veríamos que su aspecto es diferente al de los seres humanos modernos. Desde Europa hasta Oriente Medio se han encontrado más de 300 fósiles neandertales. Y todos nos cuentan la misma historia. Una estatura corta y mucha fuerza. Un físico perfectamente desarrollado para el mundo en el que vive. Y es un lugar duro donde vivir. Europa está en las primeras fases de la última edad de hielo. En solo unos siglos, toda esta tierra se cubrirá de 800 metros de hielo. En esa época el clima fluctuaba mucho y sabemos que consiguieron sobrevivir a algunas de las principales olas de frío, a los principales avances glaciales. La única manera de soportar las duras condiciones de vida es con una dieta rica en carne y proteína, y eso implica aprender a ser un buen cazador o morir de hambre. Gracias a los esqueletos encontrados, lo que sí sabemos es que los neandertales eran muy robustos, pero también tenían un cerebro enorme. Las herramientas que encontramos con el neandertal sugieren que desarrollaron una tecnología en piedra muy sofisticada. Las armas son sus herramientas de supervivencia y necesitan estar en buen estado. Si una lanza falla en un momento, pensaron que era demasiado simiesco para ser el eslabón perdido. Dubois está totalmente convencido de que sus restos fosilizados representan el eslabón perdido, pero el mundo científico no está de acuerdo y rechaza su teoría.
Como nunca había estado presente en las excavaciones, ni siquiera podía demostrar que los restos pertenecían a la misma criatura. La mayoría de los expertos decían que la pierna era humana, pero que el cráneo parecía pertenecer a una especie desconocida de simio. Abandona las Indias Orientales holandesas y vuelve a casa, pero nadie presta la más mínima atención a su trabajo. Nadie presta atención a sus restos fosilizados, y esto debió de ser muy duro para él. Básicamente, acabó juntando todos sus fósiles y diciendo: vale, si no queréis prestarme atención, no podréis acceder a mi material. Este debió de ser uno de los enfados más increíbles de la historia científica. El mundo científico al final reconocerá el verdadero valor del descubrimiento de Dubois, pero no lo hará hasta varias décadas después. Mientras tanto, la búsqueda del eslabón perdido continúa. Y a principios del siglo XX, la atención se desvía de Asia a Europa, porque en Gran Bretaña, un descubrimiento asombrará al mundo entero. Protagonizará uno de los escándalos más grandes en la historia de la ciencia. Arthur, look, look. Surge un nuevo aspirante que encaja perfectamente dentro de la idea del eslabón perdido. De hecho, era demasiado perfecto. Pero claro, las falsificaciones suelen serlo. Londres, diciembre de 1912. Un nuevo aspirante fósil al título de eslabón perdido está a punto de ser presentado a la comunidad científica. Esta vez, los expertos están mucho más receptivos, porque este es el hombre mono perfecto. Y es británico. Había una gran rivalidad entre Gran Bretaña y Alemania que duró hasta la Primera Guerra Mundial. El hecho de que Gran Bretaña no tuviese nada comparable al descubrimiento del hombre de Neandertal, creo que fue un factor decisivo en el éxito del hombre de Piltdown. Este descubrimiento demostraba que podíamos estar a la altura de los alemanes en todos los aspectos. Los eminentes invitados de la Real Sociedad Geológica están expectantes. Charles Dawson está a punto de convertirse en el descubridor de fósiles más famoso del Imperio Británico. Caballeros, les presento al hombre de Piltdown. El cráneo reconstruido muestra exactamente los rasgos que todos esperaban encontrar en un eslabón perdido. En esa época lo que creían era que la esencia de la humanidad lo constituía el gran tamaño del cerebro, y su concepto del eslabón perdido incluía un cerebro grande mezclado con algunos rasgos simiescos, y esto, por supuesto, era lo que tenía el hombre de Piltdown. Entonces, ¿es el hombre de Piltdown tan solo otro antecesor más de tipo neandertal? Yo creo que no. ¿Por qué? Por la mandíbula. Piltdown era lo que muchos expertos británicos estaban esperando. Una criatura con un cerebro grande parecido al del hombre moderno, aunque bastante ancho y primitivo, y una mandíbula y unos dientes claramente mucho más simiescos. Y esta rara combinación demostraba lo que algunos expertos británicos habían predicho, que en la época primitiva de la evolución humana, el cerebro se había agrandado, pero que los dientes y la mandíbula se habían quedado atrás. Y el hombre de Piltdown parecía demostrar esto, y lo que es más, era británico. 3 años antes, unos trabajadores estaban excavando en una carretera y encontraron algo por casualidad. Creyeron que se trataba de un coco y sin darse cuenta lo rompieron. Era el cráneo del hombre de Piltdown. Charles Dawson era un buscador de fósiles amateur con una enorme ambición por descubrir algo realmente innovador, y solía pasar por ese lugar con la esperanza de encontrar algo importante. ¿Habéis encontrado algo hoy? Su perseverancia se ve recompensada. Hemos encontrado esto.
Al examinar el primer fragmento, enseguida se da cuenta de que se trata de un fragmento de un cráneo. ¿Dónde está el resto? Y podría haber más. Por aquí, en alguna parte. ¿Cree que podría encontrarlo? Lo intentaré. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Dawson sabe que al fin está sobre la pista de algo. Pero para conseguir darle la máxima publicidad a este descubrimiento, sabe que tendrá que contar con la ayuda de un experto. Un año después, consigue persuadir a Sir Arthur Smith Woodward, del Museo Británico, para que se una a él en la búsqueda de más pruebas. Los fragmentos de cráneo parecen ligeramente humanos, pero esperan encontrar pruebas que demuestren un origen más primitivo. Pruebas de algo más simiesco. ¿Qué tenemos aquí? Y sorprendentemente, en muy poco tiempo las encuentran. Definitivamente, esto no es una piedra. Arthur, mira, mira. Dientes. ¿Qué? Los dientes. Dios mío. Ahora las pruebas parecen concluyentes. Tiene que ser. Y con la ayuda de Smith Woodward, Dawson cree que podrá defender su teoría más radical. Creo que lo que yo he denominado como Eanthropus dawsoni, el hombre de Down, es nada más y nada menos que el eslabón perdido que hemos estado buscando durante tanto tiempo. Gracias. Para la comunidad científica británica, aquí estaba lo que habían estado esperando durante tanto tiempo. Un hombre mono británico con un gran cerebro. Eran los restos perfectos de un eslabón perdido. Algunos parecen humanos, otros parecen simiescos. Simplemente encajan perfectamente en el concepto de hombre mono. En la búsqueda de un antecesor, esto es exactamente lo que querían encontrar. Era demasiado bueno para ser verdad, pero como todo el mundo estaba buscando algo, como todo el mundo quería encontrar a ese británico primitivo, nadie lo analizó con detenimiento.